Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Un privilegio, es todo un honor poder compartir estos momentos con ustedes. Hoy, viernes 14, 7 de la noche, en esta velada tradicional que tenemos con el doctor Frank de Varona, que nos acompaña hoy en su tiempo para comentarnos pues los aconteceres que estamos viviendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. A todas las personas que se reúnen con nosotros aquí por primera vez, muchísimas gracias. Apreciamos pues tenerlo aquí y lo invitamos a que se suscriba. Y lo más importante, activar los algoritmos que permite pues esta plataforma, la manito arriba, la campana, y eso nos permite pues notificarle a usted cuando estemos haciendo este tipo de material. Lo más importante, invitarlo a usted para que comparta el programa, puesto que la esencia principal de lo que hacemos aquí es poder llegar a tantas personas como podamos y darle un poquito de luz de los acontecimientos que están sucediendo y poder tener pues herramientas para determinar exactamente qué es lo correcto, cómo debemos proceder. Sin más dilaciones, pues vamos a pasar directamente al doctor Frank de Varona. Muchísimas gracias. Patriotas, amigos, defensores de la verdad, magas, todos, sean todos bienvenidos a este encuentro 7 de la noche, donde tenemos pues el privilegio de contar con el doctor Frank de Varona, que ha sido difícil crear un programa con él, puesto de que están pasando tantas cosas a la vez, que apenas que planificamos algo, ya es historia. Así que, Frank, buenas noches, gracias por estar aquí y de verdad, esto es increíble lo que está pasando. Bueno, hicimos un programa muy bueno ayer y tuvimos que votarlo porque cambiaron las noticias. Así estamos corriendo atrás de las noticias. ¿Cómo era que decía la canción? Tu amor es un periódico de ayer. Así es, así es. Bueno, gracias una vez más por tenerme en tu programa, que cada día tienes más personas que lo miran y sobre todo que lo comparten, que es lo más importante. Gracias a ti por estar aquí. Un placer. Frank, del timbo al tambo, las cosas están pasando, el término de acontecimientos en pleno desarrollo, nos quedamos cortos lo que está pasando con el juez y el individuo ese de Hamas para deportarlo, el problema con Canadá, el programa de tengo entendido de que el representante de la OTAN está aquí en los Estados Unidos para reunirse contra, en fin, hay tantas cosas a la vez que todo tuyo. ¿Por dónde entramos? Bueno, vamos a empezar por buenas noticias, ¿no? Lee Zeldin es el administrador del Environmental Protection Agency, que en español se dice Agencia para la Protección del Medio Ambiente, con la ayuda de Elon Musk y Dodge, ¿no? Dodge es el Departamento de Eficiencia del Gobierno, con las iniciales DOGE, Department of Government Efficiency, que se dice en inglés. Pues bien, él pudo descubrir, oiga esto, $2 billones de gastos innecesarios, inclusive antes de abandonar la presidencia, el demente Biden, descubrieron, oye esto, que a Stacey Abrams, que se postuló y perdió 2 veces en Georgia y sigue diciendo que le robaron las elecciones, ¿no? Y no la metieron presa por decir eso. Esa señora abrió una firma para recoger dinero y en un año recogió $100. Pues, ¿qué tú crees que hizo esta administración saliente del régimen anterior? Le dio $2,000 millones a esta señora. 2,000 millones, o en inglés decimos billones, ¿no? Pero en español se traduce 2,000 millones, que había recaudado $100 el año anterior porque nadie le daba dinero. Bueno, esa fue una de las barbaridades más grandes. La otra noticia que acaba de salir también es que la gobernadora de Maine, Trump firmó una ejecutiva que ya no podía haber más hombres biológicos
jugando deporte con mujeres biológicas. Hizo una hora ejecutiva y en la Casa Blanca estaba la gobernadora y Trump le dijo, oiga señora, usted no está acatando mi orden. Dijo, no la voy a acatar, no la voy a acatar. Claro. Pues ¿qué hizo Trump? Le quitó todo el dinero a todas las universidades de Maine, cero dinero. Así es como trabaja Trump de fuerte. Bueno, y me imagino que se irá a la corte. Pero bueno, esas son buenas noticias porque y Dodge sigue encontrando gastos innecesarios, robo inclusive, porque sospechan que muchos de estos le estaba dando dinero la Agencia de Desarrollo Internacional, Agency for International Development. Le daba dinero a Hamas, a terroristas. Le daba dinero en Siria, a terroristas en Siria. O sea, no solamente botaba dinero, sino que le estaba ayudando a los terroristas. Una agencia de Estados Unidos en contra del interés nacional. Imagínate. Y bueno, por eso que se la dieron a Marco Rubio, y Marco Rubio canceló la mayoría de todo esto, de todo estos dinero que estuvieron votando, ¿no? Y en contra del interés nacional. ¿Te Bueno, imaginas el grado de corrupción administrativa que hay en este país? Y estos que están empezando todavía no han entrado de fondo a las investigaciones. así es. Y mira lo que se está averiguando, ¿no? Todo el tiempo, todo el robo. Y se sospecha que mucho del robo se devolvían a demócratas en el Congreso, en el Senado y la Cámara, parte del dinero que votaban ellos. Y lo gastaban en barbaridades, en África, aquí, pero la cosa más espantosa que tú te imaginas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de Panamá. Y en el periódico del Wall Street Journal, del martes 11, sale la noticia que en Canadá, el hijo de Fidel Castro, Trudeau, fue reemplazado en el partido marxista que él lleva por un canadiense que es un globalista de los peores que existen en el mundo entero. Se llama Mark Carney. Ahí lo tiene. Ahí está su foto. Mark Carney, lo interesante de este hombre es que ha servido en 2 bancos internacionales en su país, Canadá, y en Gran Bretaña. ¿Tú te imaginas en otro país que lo cojan a él por globalista? Porque había un gobierno globalista en ese momento en Gran Bretaña y lo ponen a él, que ni siquiera es ciudadano de Inglaterra, ¿no? Una cosa inconcebible. Pero fíjate que lo que dice el periódico, no sé si lo puedes leer ahí. Sí, Lo dices ahí, dice, el nuevo líder de Canadá pone su esperanza en ser la antítesis de Trump. ¿Por qué? Porque Trump es un capitalista, es un antiglobalista. Pues él dice, yo soy globalista, lo digo a mucha honra que soy globalista, siempre lo he sido y lo estiré. Pero hay que recordarle a tus oyentes que estos globalistas del nuevo orden mundial que se reúnen en Davos, Suiza, una vez al año, nos quieren llevar a un gobierno totalitario tipo fascista, como existía en Alemania nazi o como existía con Mussolini en Italia. ¿Por qué? Porque va a haber corporaciones, pero todas las corporaciones trabajan con el gobierno, como era en la Alemania nazi y con Mussolini. No hay más corporaciones, nada más que las que trabajan con el régimen totalitario que quiere esclavizarnos a todos nosotros, a todos que seamos esclavos de los globalistas. Ese es el primer ministro que sustituye al hijo de Fidel Castro. El hijo de Fidel Castro, correcto. Bueno, esta es la noticia. Entonces, por supuesto, ahí va a haber elecciones pronto en Canadá y hay también un candidato conservador que, por supuesto, sería 10,000 veces mejor que el Mark Carney, este globalista. Bueno, pues eso es lo que ocurrió en Canadá y también, bueno, pues siguiendo hablando de Canadá, resulta que hay un primer ministro, un premier que le llaman, Doug Ford. Fíjate, Ford como el automóvil, ¿no? Ese señor le manda de Ontario, donde él es premier, le manda a 3 estados de Estados Unidos, a Nueva York, a Minnesota y a Michigan, electricidad. O sea, toda la electricidad viene de Canadá, por abajo de un río, directamente a esos 3 estados. Bueno, pues este señor dijo que él iba a subir el precio de la electricidad a 25% a esos 3 estados. Y si
y si se ponía a protestar mucho Trump, le quitaba la electricidad completa a esos tres estados. ¿Tú te imaginas Nueva York sin electricidad? Para fábrica, para Wall Street, Eso para todo. es una declaración prácticamente de guerra, ¿no? Porque Exacto. Eso es una declaración de guerra. Acuérdate que Japón fue a la guerra en la Segunda Guerra Mundial porque Estados Unidos dejó de venderle petróleo. Y al no tener petróleo, no podía funcionar Japón. Entonces empezó a invadir Indonesia y a otros países donde había petróleo, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que él dijo, pensando que Trump se iba a cobardar y iba a hacer lo que él quería, ¿no? Pero ¿qué hizo Trump? pero yo lo que no puedo entender, Frank, y perdóname que tú, a ver si tú me explicas, ¿cómo es posible que este país, que funge de ser la primera potencia de poder, y entonces dependa de una fuente de energía de un país de afuera? Yo no puedo entender eso. Ni Trump lo entiende tampoco. Como la electricidad de tres estados grandes y donde está ¿Mm? Wall Street también va a depender de otro país. Por supuesto, me imagino que Trump va a eliminar eso pronto, le va a mandar algún tipo de electricidad a esos tres estados. Bueno, este señor, ahí tú lo tienes ahí Sí, sí. atrás de nosotros, tenía una gorrita que decía Canada is not for sale. Canadá no está a la venta. Y también en el podio, cuando él hablaba, tenía lo mismo, pero lo tenía también en francés. Canada is not for sale. Y hablo un poquitico de francés. Y en francés se dice Le Canada n'est pas à vendre. Mm. Eso quiere decir eso. Así que bueno, pues este señor pensó que iba a amedrantar nada menos que a Trump. Y Trump respondió como, como un toro en el ruedo, ¿ok? Para matar al torero. Respondió como responde Trump. De esa forma. Y lo interesante de esto, lo interesante es que fíjate, Canadá le pone una tarifa a los productos que tienen que ver con la leche en Estados Unidos entre 250% y 390% a la mantequilla de Estados Unidos, al queso, a la leche. ¿Para qué lo hacen? Para que nadie compre nada de eso en Estados Unidos y lo tenga que comprar todo en Canadá. Jamás Trump ha puesto una tarifa tan grande como esa. O sea que ya Canadá venía aprovechándose de los Estados Unidos, como dice Trump todo el tiempo. Y no solamente eso, Canadá paga 1.2% del Producto Nacional Bruto, que de acuerdo con la OTAN, todos los países tienen que pagar 3%. Y Canadá paga la mitad de lo que tienen que estar pagando. Pues lo primero que le dijo Trump es, ya no te voy a proteger más, porque tú no estás pagando el 3% y me estás insultando con estas tarifas. Es más, tienes que quitarme esta tarifa inmediatamente. Y bueno, inmediatamente Trump se puso durísimo y le dijo, no vamos a comprar carros de tu país, no vamos a comprar piezas de automóviles, la industria del automóvil va a reventar en Canadá, la vamos a llevar a la quiebra, y empezó a decir todas las cosas horribles que le iba a hacer a Canadá para devastar a Canadá por completo. Bueno, pues entonces, ¿qué hizo este hombre? Se echó para atrás. Inmediatamente se echó para atrás y empezó a decir cómo él quiere a Estados Unidos, que quiere pedirle disculpas a Estados Unidos, porque vaya, él quiere mucho a Estados Unidos. Dice, yo me pasé 20 años de mi vida en Estados Unidos, en New Jersey, en Chicago. Amo al pueblo americano, absolutamente los amo, fíjate. De pronto aprendió a amar a los Estados Unidos. Y bueno, entonces dice, vamos a trabajar juntos, no vamos a tener más problemas. Y entonces enseguida pues puso en contacto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, que empezó a decir lo bien que lo quería él también, al secretario de Comercio, como ama a Trump. En fin, dice que el secretario Lutnick, el presidente de Trump, son brillantes hombres de negocio. Ellos negocian duro, pero podemos juntos mejorar los dos países. Y bueno, y así siguió elogiando y elogiando a Estados Unidos. Y bueno, pues paró todo, ¿no? Se acabó todo el Este problema. señor, el secretario de Comercio, Lunik, él no solamente que es un gran empresario, él viene desde el problema que hubieron en las torres, parte de su compañía la perdió allí, pues murieron un montón de empleados de él y volvió y resurgió y ahí está un individuo de gran conocimiento en lo que es el comercio internacional y quién mejor que nos puede estar representando a este individuo en este Mira, momento. ese hombre, Lunik, es un santo, porque tenía un negocio en las Torres Gemelas
Y este día Dios le salvó la vida porque su hijo empezaba la escuela y decidió no ir a trabajar, sino ir a la escuela a dejar al hijo. Pero todos sus empleados, todos murieron en las Torres Gemelas. Y todo el tiempo él levantó su negocio y ha estado manteniendo a todos sus empleados, a las viudas, a los hijos, de todas esas personas que se perdieron. O sí que es una persona muy buena y sabe mucho de negocio también, porque el negocio de él era de bonos, de prestar dinero a las grandes corporaciones para que hicieran negocio, ¿no? Cantor Fitzgerald se llamaba la corporación de él. Y la levantó otra vez. Existe todavía Cantor Fitzgerald. Y bueno, y es amigo de Trump, lo ayudó en la campaña, etcétera. Bueno, entonces el otro problema que estamos teniendo ahora es con la Unión Europea. La Unión Europea ha usado a los Estados Unidos toda una vida. Primero, la mitad de los países que están en la OTAN no pagan el 3%. Países ricos como Alemania, países ricos, que no lo pagan. Mira, Polonia paga 3 o 4%. ¿Por qué? Porque está pegado a Rusia. Estonia paga otra barbaridad. Pero los países ricos de Europa no pagan eso. Y Canadá es el peor, que paga 1 o 2%. Bueno, en fin, la Unión Europea ahora a Trump le puso tarifa, o tú dices, en inglés dicen tariff, ¿no? Yo traduzco tarifa, pero son el otro nombre que tiene las tarifas, que tú lo dices todo el tiempo. En vez de decir tarifa, aranceles, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si tarifa es bien en español, pero aranceles, por supuesto, es una palabra en español. Y entonces Trump, no tenemos aquí suficiente acero y aluminio. Y entonces este país, ¿cómo no vamos a tener acero y aluminio? En una guerra tenemos que tener eso. Pues él decidió ponerle tarifa a Canadá, que da bastante también, negocia bastante tarifa con Estados Unidos, y a la Unión Europea también. Pero bueno, la Unión Europea es tan mala, oye eso, no hay carro de Estados Unidos por Europa. ¿Qué es eso? Y también obvio, aquí está la Fiat de Italia, aquí están todos estos carros, Renault de Francia, todos estos carros europeos, es bien obvio, están por todas partes. ¿Y por qué no hay carros de la Ford y de Cadillac en Europa? Porque le ponen trabas para que no puedan entrar esos carros. Así que yo he ido a Europa un montón de veces, 20 veces de Europa. Jamás he visto un carro americano en Europa, en ninguna parte. Y he viajado a toda Europa. ¿Tú has sabido algo si hay alguna compañía que haya, no que esté en China, sabemos que están ahí, pero que alguna compañía americana haya comprado una compañía china? Eso no existe, mas sin embargo los chinos tienen comprado todas las empresas que les da la gana aquí, aparte de la historia de que las hacen negocio alrededor de las bases, esa es otra historia. Pero los Estados Unidos, yo no sé de dónde el punto que odia a todo el mundo los Estados Unidos y todo el mundo se favorece de las cosas de los Estados Unidos. Claro, porque como dice Trump, tenemos que tener tarifas recíprocas. La India no compra nada de Estados Unidos, es un país aliado nuestro, porque es un país enemigo de China y nos hace falta aliados en el Indo-Pacífico, ¿no? Y como la Filipinas, que hay 115 millones de personas ahí, tenemos que tener aliados, Japón también, porque China está amenazando de un momento a otro invadir Taiwán. Y la otra cosa buena que está haciendo Trump, pero eso se demora en mejorar la economía, es decirle, todas estas compañías que vengan aquí a Estados Unidos no van a pagar impuestos. Y ya, por ejemplo, la compañía más grande de chips de Taiwán, la mejor del mundo, ha invertido en Arizona primero 60 billones de dólares y ahora invierten 100 billones más. Pero tú no construyes una fábrica de un día para otro. Cuando esas fábricas estén andando, colocarán muchos americanos, el empleo va a subir, el dinero va a circular más, pero no se hace de un día para otro, ¿no? Y la economía le heredó Trump totalmente destruida. Mira, este mes de milagro, este mes que acaba de pasar, ha bajado la inflación. Claro. 2.5, el mes pasado era 3%. Una bobería, ¿no? Pero algo es algo. Porque en cuanto Trump empiece a bajar el precio de la gasolina, aunque estas tarifas suban, el producto de Estados Unidos que compramos en esos países que tienen esa tarifa, claro. De todas maneras, si la gasolina baja, eso hace un impacto directo, ¿no? La gasolina está carísima. Si tú la bajas a mitad de precio, todo se mueve por gasolina. Ahí ya baja la inflación. Y eso Trump lo está haciendo ya rápidamente. Pues tiene las mejores personas
buscando petróleo y gas en Alaska, en el mar, en todas partes está buscando petróleo. Pero bueno, entonces la Unión Europea ha puesto también tarifas, ¿no? Porque Estados Unidos se la han subido, ¿no? Todas estas cosas. Y por supuesto, es injusto. Mira, la Unión Europea tiene una comisión que tiene una presidenta que se llama Ursula von der Leyen. Esa mujer es marxista. Y además Ha ido a corrupta. Cuba, ha ido a Cuba un montón de veces alabando a Raúl Castro, y antes cuando vivía Fidel Castro también. Es una comunista. Claro. Y dirige la Comisión Europea. Porque Sí, o los sea, que países no solamente la europeos... ideología, Frank, hay que Sí, hacer notar, no solamente la ideología que estamos en contra de ella, ¿verdad? Sino que la tipa es corrupta y ha sido presentada en cortes por problemas de manipulación, sí, corrupción de dinero, y ahí la exacto. tiene dirigiendo entidades financieras. ¿Cómo se puede entender eso? No, no se Te puede digo, la entender. corrupción del globalismo, Sí. esa gente de Davos, que eso es un nido de víbora. Si al mundo no se le pone un parado a esa situación, esos tipos dañan, bueno, lo que queda del mundo lo van a terminar de dañar y va a terminar en una conflagración, porque las entes buscan que haya una conflagración militar, porque de ahí es que ellos viven, de todo ese tipo de caos que ellos mismos crean. La Unión Yo me siento, tú Europea... sabes, a veces Sí, atribulado, me siento un poco confundido, ¿verdad? Porque sí, son la propia gente de aquí los que permiten que suceda eso. Son la exacto. misma gente que toleran las cosas que cuando deberían Sí. salir a defender, como está haciendo Trump, y todos ahora aplaudimos, ¿verdad? Pero no Sí. debería ser solamente que aplaudimos porque hay alguien que lo está haciendo, sino que tiene que ser una emoción nacional, de nacionalismo como le venden allá los ucranianos y los chinos y todo el mundo tiene su razón de nacionalismo. Y aquí nos venden queso suizo, francés, los carros, y nosotros bien, gracias. Así es, mira. Y por eso que con estas tarifas, con estos aranceles, te voy a enseñar el cover de la revista ¿cómo se llama? De New York Post, ¿no? Ahí está Trump bajando un carrito y el dinero se está saliendo por atrás debido a que, por supuesto, la economía no va a mejorar de un día para otro. No. ¿Qué tiempo lleva Trump en el poder por tu vida? 6 semanas, 7 semanas, qué sé yo lo que lleva, Y ¿no? esta semana todavía no vamos por los 2 meses. Imagínate, y que va a mejorar la economía que la heredó totalmente destruida. Por supuesto que no va a ser tan rápido. Pero bueno, esto es algo importante y tenemos un gran defensor que con el tiempo el mundo entero va a dejar de abusar de Estados Unidos. Los europeos, todo el mundo va a pagar el 3% del Producto Nacional Bruto para la defensa. Y Tengo Canadá entendido que tiene el que pasarlo. director o el jefe, no sé cómo se le llama el título de ese cargo, el director de la OTAN está aquí en los Estados Unidos para entrevistarse con Trump. No sé qué habrá Exacto. pasado de todo Y, eso, pero por sí, alguna razón, porque a ellos tiene que estar con un signo de interrogación de miedo la decisión que haga Estados Unidos de separarse, porque así ellos es. saben que quien los defiende o quien los ha defendido hasta ahora ellos pueden estar muy unidos, mucha comunidad, mucha OTAN, pero si papá Estados Unidos y Águila Imperial no está ahí, A ver, hay problemas. Bueno, hay ese hombre problema. ha siempre elogiado a Trump porque cuando él fue presidente, el primer periodo, le puso mucha presión a los europeos y muchos empezaron a dar más dinero, pero todavía hay muchos países que no han llegado al 3%, como Canadá, 1,2%, que, oye, Canadá es un país rico también, tiene petróleo, tiene gas, tiene de todo, pues que pague lo que tiene que pagar. Bueno, entonces fíjate, entonces la otra cosa que quería discutir contigo es lo que está pasando en Ucrania en este momento, ¿no? Tenemos a Marco Rubio y al otro hombre que trabaja en la Casa Blanca, que es director de National Security de la Casa Blanca, que era un congresista aquí de Miami, de la Florida, mejor dicho, estaban en Arabia Saudita negociando con Ucrania, con toda la gente importante de Ucrania, y por supuesto recibieron a Zelensky, el líder de Arabia Saudita, cuando llegó,
y entonces ahí estaban también el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrei Servila, al jefe de la oficina del presidente, Andrei Yermak, y al ministro de Ucrania de Defensa, Rustem Umerov, en Jeddah, Arabia Saudita. Y ahí se reunieron el martes, marzo 11. Y bueno, ahí hicieron estuvieron de acuerdo, ¿no? Estuvieron de acuerdo con Estados Unidos de hacer un cese al fuego y extenderlo 30 días, después extenderlo más todavía. Y por supuesto, ahora lo que tiene que responder es Rusia. Y sabemos que hay un dictador sanguinario, malo, bien malo, que se llama Vladimir Putin. Y ya hubo el presidente del Duma. Duma es la legislatura de Rusia, que se llama Víctor Sobolén, que dijo de inmediato, no vamos a aceptar nada. Ya negativamente dijo eso, por parte de Rusia. Y entonces, bueno, también siguen la guerra andando por los dos países. Ucrania usó todo lo que tenía para atacar dentro de Rusia con un montón de drones. Igual hizo Rusia contra Ucrania, ¿no? O sea, el día anterior hicieran este tratado, o por lo menos con Ucrania, ¿no? Y parece que se ponen de acuerdo también con la venta de los minerales raros que hace falta en Estados Unidos, y que él vino aquí cometió el error de decir que no, porque lo cogieron los demócratas y lo convencieron que dijera que no. Así que por lo menos con Ucrania ya ha habido un acuerdo de Ucrania y Estados Unidos, pero ahora falta que Rusia acepte, ¿no? Y entonces, bueno, el otro que está ahí con Marco Rubio es el secretario National Security Advisor de la Casa Blanca, Mike Waltz, que se llama. Es brillante, Mike Waltz es formidable, un experto en China también. Y ahí se reunieron, bueno, y entonces, ¿ahora qué? Ahora el próximo paso es Rusia. Quizás Trump va a tener ya que hablar con Putin, porque ya están de acuerdo, ya Ucrania está de acuerdo con hacer un cese al fuego. Falta ahora que Putin lo acepte, claro. Y una vez aceptado el cese al fuego, entonces empezar a negociar la paz. Pero por lo menos que paren de matarse. Pues se matan por el aire, se matan con los barcos, se matan con la infantería, y por lo menos si eso pasara, sería un paso buenísimo, ¿no? Y ojalá que ocurra, ¿no? Es importante porque, Frank, hay que estar bien claro, y la gente a lo mejor está viviendo nada más en la situación económica de los Estados Unidos, lo cual es prioritario para nosotros, pero el caso Rusia, Ucrania, Estados Unidos representa tremendo riesgo a una confrontación si los rusos no entran en caja y llevan sus aspiraciones de maldad, como tú lo dices, que este individuo al punto está defendiendo su país. Entonces nosotros tenemos que defender el de nosotros y hacer valer esto, porque de no ser, aquí vamos a enfrentar una tercera guerra mundial. Increíble. Quizás puede haber una tercera guerra mundial. Esta guerra se expanda y tenemos una tercera guerra mundial. También, por ejemplo, Rusia ha dicho que no aceptaría algo que le han ofrecido a Ucrania de soldados de Francia y de Inglaterra. Ha dicho Putin que bajo ninguna circunstancia le aceptaría soldados de la Europa occidental. Claro. Veremos a ver. Entonces también el que está ayudando ahí a mediar el conflicto es el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que en realidad él es el que está gobernando, porque el padre de él está bien viejo y él en realidad es el que está gobernando. Y cuando se muere el padre, él es el rey. Claro. En fin, todo eso están dando ahora, y bueno, Dios quiera que exista la paz, ¿no? Porque también estamos en peligro de una guerra mundial. Esto se puede fácilmente. Además, Rusia tiene cantidad de armas atómicas. Unido a China y unido a North Corea, tienen más que nosotros. Y nosotros no queremos el día que se revale una sola arma nuclear de esa, ahí, ¿cómo es que se dice en Cuba? Titingó Vigueta nos va a agarrar a todos nosotros aquí. Exacto. Y Trump siempre está diciendo, están hablando del cambio climático, y lo que tienen que hablar es de las armas nucleares. Si hay una guerra nuclear, se acabó el mundo entero. Así lo dice Trump. El cambio climático sí va a venir si viene aquí una guerra nuclear. Exacto, dice Trump. Dejen de hablar del cambio climático, que siempre dicen los demócratas. Esto es algo existencial. No. Armas nucleares es arma accidental. Si hay una guerra nuclear, se acabó el mundo. Eso.
porque no tienes que tener tantas armas, ¿verdad? Con lo que tiene Estados Unidos, submarinos nucleares, que tiene más que China, aunque China tiene más barcos de guerra que Estados Unidos, pero ya con eso, en una guerra nuclear, se acabó el mundo. Y si hay una guerra pequeña nuclear, digamos, en el Medio Oriente, esa radioactividad vuela y nos afecta aquí. Cuando ocurrió lo de Chernóbil, ¿no? Todos nos acordamos que en Ucrania explotó una planta nuclear. Esta radioactividad se pasó por toda Europa y las vacas de Polonia salían con leche radioactiva, que tuvieron que botarla. Y me imagino que aquí llegaría también, aunque aquí nunca se habló mucho de eso. Pero bueno, eso es lo que ocurre. Bueno, entonces también la otra noticia que es buena, por supuesto, es que hay una ley ya que pasó la Cámara, HR 899, para abolir el Departamento de Educación, Department of Education. Que eso fue una de las promesas que hizo Trump cuando se postuló. Él lo quiere abolir, pero no para eliminar los programas, sino dárselo a los estados y no a los burócratas, que están ganando el doble, el triple de lo que gana una maestra en cualquier lugar. Entonces, ya esa ley tiene 27 representantes republicanos que ya han pasado esa ley. Por supuesto, hace falta que la apruebe también el Congreso, ¿no? Pero la señora que Trump nombra temporalmente como la ministra de Educación, ¿no? La Secretary of Education, ella desde el principio dijo que ella está ahí temporalmente y ya han eliminado más de la mitad de los empleados. Y ella lleva ahí 6 días nada más, lleva 6 días. Cerró la puerta de la entrada y anunció la mitad de los empleados están despedidos. Y lo dejaremos entrar después poco a poco, para que no vayan a que recojan la chancleta. Van y se roben todo, ¿no? Pero nos quedan 8 minutos. Hay tantos temas que habíamos tratado en el programa que no se pudo hacer. Está el problema de Maduro y que no recibe a la gente. En fin, hemos dejado muchísimas cosas, pero los puntos que se han tocado en este programa son fundamentales, son lo más importante, pero y hay que tener bien claro esta situación. Mira lo que hemos tocado. Este sirio de padre palestino de 30 años fue a trabajar en Gaza con la Organización de las Naciones Unidas, que los controlan los terroristas. Viene para acá, en Beirut se graduó de 4 años y viene para Columbia University y se gradúa en Relaciones Internacionales, se casa con una americana que tiene 8 meses en estado. Bueno, este señor es uno de los líderes que quiere destruir no solamente Estados Unidos, el mundo occidental, está con Hamas, está con Hezbollah, es un líder que está atacando y por supuesto Marco Rubio lo deportó, lo cogieron preso, está en Luisiana en una cárcel y de acuerdo con las leyes de este país, las leyes de inmigración, todo tipo de leyes, Marco Rubio tiene la absoluta potestad bajo las leyes de este país de deportarlo. Pero un juez de Nueva York sale diciendo no, mamá, no se puede deportar, hay que tener un hearing, como dicen. No, sí se puede deportar. Todas las leyes le dan a Marco Rubio el derecho de deportarlo a él. Pero Trump no solamente quiere deportarlo a él, quiere deportar a todos estos que en 60 universidades han estado hostigando a los judíos que asisten a estas clases y destruyendo parte de los edificios, haciendo barbaridades, rompiendo la ley. Tú empiezas a romper cosas, estás cometiendo crímenes, ¿no? Y después con Alvin Bragg y con Biden lo soltaban a todos, nada le pasaba. Me hiciste acordar, eso me hizo acordar algo gracioso, ¿no? Cuando pasa algo extremo, la gente dice, eso solo pasa en Hialeah. Eso es un término muy, bueno, todo eso que tú estás diciendo, solo eso pasa aquí en los Estados Unidos. Dime tú si allá en China sale un tipo que haga, oye, los quemaron, los matan, los desaparecen, mira eso lo matan. No pueden levantar la antena porque se les parte la cabeza. Y aquí solo pasa aquí, solo pasa en Hialeah, solo pasa aquí ese tipo de cosas. Así es. Bueno, si nos queda tiempo, ya tú empezaste a decir lo que pasó con Maduro. Trump ha dicho que ya la Chevron no puede seguir operando porque Maduro al principio dijo que iba a aceptar
los Tren de Aragua, que los mandó a Estados Unidos para estabilizar este país, son aliados de él, y entonces nada más que aceptó 300 y pico de esta gente, y dijo que Trump dijo, usted no está aceptando a la gente. Bueno, pues yo le quito la licencia ya a Chevron para que acabe de quebrar el país, porque ellos no saben buscar petróleo. Solamente aceptaron 376 venezolanos. Y Trump dijo, no, bueno, pues si nada más que no están aceptando a todo el mundo, prepárate. Trump también ha hecho una paz con Sheinbaum, la judía marxista de México, porque se han puesto de acuerdo, lo opuesto en Canadá, se han puesto de acuerdo para que ella ponga soldados en la frontera, para que no invadan ahí, ha metido un montón de soldados, en fin, ha hecho una serie de acuerdos, ¿no? Que van a ayudar a que no entren ilegales, que ya casi nadie está entrando, porque ya Trump tiene ahí un montón de soldados. Y lo más importante, que no quiero que se me olvide, este viernes marzo 14, se puede cerrar el gobierno, porque los demócratas tienen que aceptarlo. Y Biden no lo aceptan, si no cerramos el gobierno. Pero está el miedo que tienen los demócratas. Nos cierran el gobierno. Mira, ahora Moss va a cerrar un montón de oficinas. Está cerrado el gobierno. Los eliminamos a las oficinas ya para siempre. Y tienen ese miedo, ¿no? Que ocurra eso. No sé qué va a pasar, pero si pasa eso, pues ya este viernes se cierra el gobierno. Bueno, me imagino que los cheques social security lo van a seguir pagando, los militares, pero los parques se cierran. Las cosas que pasan cuando los empleados que no son esenciales, pues pierden los trabajos hasta que lo vuelvan a abrir, entonces va y le devuelven el dinero, ¿no? Hasta ha sido en el pasado. Así que hay que mirar a ver qué va a pasar el viernes, obviamente. Bueno, Frank, estamos en las finales. Gracias a ti, nos quedamos cortos con todos los temas que teníamos. Esto ha sido un condensado del programa que no pudimos hacer por las cosas que están sucediendo. Gracias a ti nuevamente, un abrazo. Cuento contigo para continuar trayéndole estas informaciones a todas las personas que necesitan que se les abra los ojos de lo que está sucediendo, puesto de que estamos en guerra desde el punto de vista militar con el problema de Ucrania-Rusia y estamos en guerra económica con lo que está pasando en el mundo contra los enemigos de los Estados Unidos. Un abrazo, muchísimas gracias a ti. Que Dios reparta suerte y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave
Lord.